no hayan podido asistir en la mañana de hoy por motivos personales, lo puedan hacer viendo todo lo que corresponde a la presentación de hoy. Jimena, perdón, Candela me pregunta si el parcial es el 12 de marzo. Sí, alrededor de esa fecha, Candela. Ahora no tengo aquí mis apuntes, lo he mencionado en la reunión anterior que estuvimos el día martes pasado, y creo haber dicho que fue el 12. De todos modos está estipulado en los cronogramas tanto de procesos biológicos 2 como de anatomía y fisiología. Procesos biológicos 2 sería el segundo examen y en anatomía y fisiología el cuarto examen o prueba de evaluación de conocimientos. Bien, vamos a intentar avanzar en nuestra reunión de hoy, ya entrando en temas. Por favor, me dicen si lo están viendo. Me gustaría saber que ustedes lo están percibiendo a la pantalla. Sí, profe, sí se ve. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar nuestra jornada de hoy, digamos, redondeando lo que es el sistema nervioso. Habíamos nosotros en la reunión anterior, ustedes haber visto o de manera asincrónica, asistido a la clase en la cual hablamos de las consideraciones generales del sistema nervioso, hablamos del tejido nervioso, hablamos de la clasificación general, anatómica y funcional del sistema nervioso, y después hemos pasado una revista a fin de que les sirva de guía a ustedes en su estudio del sistema nervioso central. Hoy vamos a, digamos, culminar el estudio del sistema nervioso abordando el sistema nervioso periférico y desde el punto de vista funcional la gran división del sistema nervioso autónomo. Es un gusto para mí que hayan podido leer la clase previamente, y sería muy bueno que llevemos a cabo más que una propuesta expositiva, un diálogo. Así que si hay alguna pregunta en el interín o en el transcurso de la charla, usted por favor puede interrumpirme y hacerme la pregunta, y si se las sé contestar en ese instante, bueno, si no, quedará para responderla a través de los foros o del sistema de la plataforma. Bueno, retomando un poquito la cuestión del sistema nervioso central y la temática que venimos desarrollando, quisiera volver a mostrarles lo que habíamos nosotros, recuerdan ustedes, desarrollado en la reunión anterior, en la cual habíamos desarrollado en la reunión anterior, y que tenía que ver con la clasificación. Y la clasificación anatómica hablaba de un poquito del sistema nervioso desde el punto de vista anatómico, considerándolo como sistema nervioso central a las estructuras intra y extracraneanas, que
digamos, comprendían el cerebro, el cerebelo, el tronco cerebral y la médula espinal. Mientras que el sistema nervioso periférico hacía mención, como ustedes recordarán, a lo que es toda la gran división o las estructuras tan importantes como son los nervios periféricos y, según algunos libros también, los nervios craneales. Pero básicamente el sistema nervioso periférico está constituido por el cúmulo de nervios periféricos o nervios raquídeos o nervios espinales. Habíamos visto también recuerdan ustedes, una suerte de proyección en la cual yo les compartía la clasificación anatómica, que es la que venimos de desarrollar, y también la funcional. Y funcionalmente, recuerden ustedes que el sistema nervioso puede comprender lo que es el sistema nervioso de la vida de relación, que involucra todas aquellas estructuras, tanto del sistema nervioso central como periférico, que tienen vinculación con nuestras actividades de interactividad con el medio. Eso es el sistema de la vida de relación. Mientras nosotros de una manera consciente interactuamos con el medio y con las personas y, digamos, los demás seres vivos que están en ese medio, están ocurriendo en nuestro organismo y en el de todos los seres vivos, pero fundamentalmente dentro del organismo humano, una serie de acciones que no están controladas por nuestra voluntad. Y esas acciones, fundamentalmente relacionadas con el músculo liso visceral, con las glándulas y con algunas otras estructuras, están bajo el dominio de lo que se llama el sistema nervioso de la vida vegetativa, que tiene dos grandes apartados, que son los que vamos a estudiar hoy, y que son el simpático y el sistema nervioso parasimpático. Vale decir que he hecho esta aclaración y para que ustedes se reubiquen en el tema, vamos a pasar al tema de hoy. Los objetivos de la clase de hoy, para que ustedes sepan y comprendan claramente sobre lo que vamos a abordar en cuanto a los contenidos específicos, es describir una morfología elemental del sistema nervioso periférico, fundamentalmente la constitución de los nervios espinales o raquídeos, recordarles algunas relaciones o interrelaciones nerviosas, motoras y sensitivas, que son los plexos nerviosos, y también hablarles en muy breves líneas de las estructuras vinculadas a la descripción microscópica del nervio, que en realidad esto queda más vinculado a un estudio en casa con el libro, más que a una explicación diferente por parte mía aquí. Bueno, el sistema nervioso periférico, fíjense ustedes, o sistema nervioso, digamos, relacionado con los nervios espinales o raquídeos, puede dividirse de una manera muy general, como dijimos, en una porción somática, que es funcionalmente la vinculada con las relaciones o interactividad con el medio que nos rodea a través de estructuras
filiformes o digamos, más que anulares, a manera de un cableado, que son los nervios. Esos nervios conectan estructuras que están en el sistema nervioso central con la periferia, o en sentido inverso, la periferia con el sistema nervioso central. En el primer caso, estamos hablando cuando el impulso nace en el sistema nervioso central y se dirige a la periferia, estamos hablando de un recorrido centrífugo, desde el centro hacia la periferia. Y tiene que, digamos, decirse que ese estímulo es nervioso, pero también hay que agregarle el apellido, que es motor, porque va desde una orden que se genera en el sistema nervioso central a la, digamos, la efectivización de una acción periférica, como puede ser, por ejemplo, la orden de cerrar la mano y yo efectúo la acción. Por el contrario, cuando va desde la periferia hacia los centros, la orden es centrípeta, habitualmente es un estímulo que nace en receptores y se conduce a estructuras que están en el sistema nervioso central, y en ese caso la vía que sigue, o las características de esa situación, se puede tipificar como sensitiva. Vale decir que nuestro sistema nervioso periférico, en su división somática, es capaz de realizar acciones a través de su porción motora y es capaz de percibir sensaciones a través de su división sensitiva. Existen nervios que solamente tienen una acción motora, hay otros nervios que tienen solamente una acción sensitiva, y hay nervios mixtos, ¿no es cierto? Nervios que en el mismo trayecto tienen fibras centrífugas y fibras centrípetas. Como ustedes pueden ver en la proyección, el sistema nervioso somático, con estas dos características que acabo de mencionar, digamos, motora y sensitiva, tienen una íntima vinculación con nuestra parte más activa del cuerpo, vale decir, con el sistema músculo-esquelético y cutáneo. De ahí que los receptores o los efectores estén ubicados en la piel o en los músculos respectivamente. El sistema nervioso periférico también tiene una porción que toma los nervios que van a constituir el sistema nervioso autónomo, que veremos más adelante, que, como ya les dijera, tiene sus efectores en el músculo liso visceral, en las glándulas y en los órganos internos, participando como una porción que se maneja, entre comillas, autónoma o independiente, pero en realidad no lo es tanto, pues existe una interrelación entre todos los elementos del sistema nervioso. Vale decir que el sistema nervioso autónomo tiene también una porción periférica que involucra a los nervios. Cuando yo hablo del sistema nervioso periférico, hablo de nervios. Y cuando hablo del sistema nervioso central, hablo de estructuras centrales, valga la redundancia, que están alojadas en la cavidad craneana o en la médula espinal a través o en el interior del conducto recto. Entonces, para reforzar conceptos, el sistema nervioso periférico es aquella subdivisión del sistema, anatómicamente hablando, del sistema nervioso, que va a tener estructuras a maneras filiformes o como
cordones nerviosos que van a vincular las estructuras del sistema nervioso central que están fundamentalmente en la médula espinal y en la base del cráneo con las estructuras efectoras periféricas. ¿Vale? Es decir, son la conexión, el enlace entre el sistema nervioso central y los efectores o estructuras periféricas. Entonces, vamos a considerar como parte del sistema nervioso periférico a estas estructuras filiformes o acordonadas que nosotros conocemos como nervios. Y si estos nervios fundamentalmente surgen de la médula espinal, se llaman nervios espinales o raquídeos. Si, por el contrario, surgen de la base del cráneo y del tronco encefálico, como muchos libros lo toman también formando parte del sistema nervioso periférico, son los pares craneales. Pero en las últimas publicaciones prácticamente ha quedado reducido la denominación de sistema nervioso periférico a aquellas estructuras nerviosas situadas desde los centros y que no están, digamos, protegidas por lo que es o la caja craneana o el conducto raquídeo. Espero que ese concepto haya quedado más claro. Si no, me lo preguntan y puedo volverlo a aclarar. Profe, ¿puede volver a aclarar lo último? Sí. Disculpe. Decía que el sistema nervioso periférico, según alguna bibliografía un poco más antigua, tomaba a las estructuras neurales, a los nervios, a los cordones nerviosos, que se reconocían o que nacían de la base del cráneo y del tronco encefálico, llamados nervios craneales, que van a inervar fundamentalmente motora, sensitiva y sensorialmente la cabeza y un muy pequeño sector de estructuras fuera de la cabeza, y la otra división o la otra subdivisión eran los nervios que nacían extraaxialmente desde la médula espinal y que iban hacia la periferia o traían impulsos de la periferia. Esos eran los nervios craneales, perdón, los nervios espinales o raquídeos. Vale decir que según una vieja nomenclatura o una vieja clasificación, el sistema nervioso periférico comprendía los nervios craneales y los nervios espinales o raquídeos. ¿Qué se estima hoy que debe considerar como parte constitutiva el sistema nervioso periférico? Todas aquellas estructuras nerviosas o acordonadas que son los nervios, fundamentalmente que nacen de estructuras como la médula espinal, ¿no es cierto? Y que tienen funciones motoras, sensitivas o mixtas. Espero que esto, de una manera más resumida, haya quedado claro. Los nervios raquídeos son pares, vale decir, surgen a la derecha y a la izquierda de nuestra médula espinal, o si tomamos el tronco cerebral, son estructuras pares, y que se van a extender desde la médula espinal, que está alojada en el conducto raquídeo, saliendo por los agujeros de conjugación, se van a extender hacia la periferia. ¿Qué se entiende por periferia? Se entiende los músculos esqueléticos, algunas porciones de músculo lisos y glándulas que van a estar bajo el control de estos nervios periféricos. Los nervios periféricos, espinales o raquídeos, cuya
digamos, son todos sinónimos, pero habitualmente ustedes lo van a encontrar descritos como nervios espinales o raquídeos, se dividen en base a de qué segmento de la médula vayan emergiendo, se dividen, fíjense ustedes, en nervios espinales, a la derecha de su proyección. No sé por qué no puedo mostrar con el puntero, como lo hacía en clases anteriores, hoy no me lo está permitiendo. Supongo que será por algún defecto de no haberlo activado previamente. Bueno, concretamente los nervios espinales cervicales surgen de la médula espinal en su segmento cervical. ¿Cuántos son los nervios raquídeos que surgen de la médula cervical? Son 8. Ustedes dirán, pero profesor, ¿pero cómo son 8 nervios raquídeos y son 7 las vértebras cervicales? ¿Sí? Efectivamente, su duda es correctísima. Lo que pasa es que el primer nervio espinal cervical no nace entre la primera y la segunda, sino que nace entre el occipital y la primera vértebra cervical. Entonces, a los 7 nervios que nacen entre primera y segunda y tercera, y así sucesivamente hasta la séptima vértebra cervical, si uno cuenta, son 8 pares desde el nervio cervical 1 al 8. ¿Qué van a tener bajo su mandato y su inervación? Habitualmente las estructuras vinculadas, musculares, vinculadas al cuello. Esto no es tan así, porque por ejemplo, el nervio que va a inervar el músculo diafragma que separa al tórax del abdomen, está inervado por un nervio que surge de la médula cervical. Ahora ustedes me preguntarán, ¿y por qué un músculo que está tan lejos del cuello está inervado por un nervio proveniente de los nervios cervicales? Bueno, por su desarrollo embriológico, simplemente. Acto seguido, por debajo de los nervios espinales cervicales, tenemos los nervios espinales torácicos, que son 12 pares, ¿no? A derecha y a izquierda respectivamente, como ustedes lo pueden ver clarísimo en un sector y otro. Se alojan entre las costillas, siguen el trayecto por el borde inferior de la costilla superior al espacio intercostal y van a inervar tanto la parte posterior o dorsal como la parte anterior o dorsal del tórax. Allí tenemos ya 20 pares de nervios, a los que se les suman los nervios espinales lumbares, que son 5 pares, vinculados más a la última parte de la médula espinal. Si ustedes recuerdan nuestra reunión anterior, yo les comenté que la médula espinal llegaba por un desarrollo asimétrico entre la médula y el conducto raquídeo, llegaba hasta el borde inferior de la primera vértebra lumbar, o el disco intervertebral que separa la primera con la segunda. Pero la médula tiene todos los segmentos y los nervios que van surgiendo de ella abandonan la columna vertebral teniendo un trayecto por el conducto raquídeo. Y formaban esa estructura que caía como una cola de caballo y que precisamente los últimos nervios lumbares junto a los sacros y coccigios van a discurrir a la manera de una cola de caballo. Vale decir que con los 5 lumbares tenemos 25 pares. A ellos le sumamos los nervios espinales sacros, que son 5 pares,
van a constituir el segmento más bajo ya de la médula espinal y van a constituir el plexo sacro. Ahí se completarían 25 y los nervios coccigios, ¿no es cierto? O 30, perdón, los nervios coccigios, que según algunos libros dice que no son pares, que es solamente uno, etcétera, etcétera. Bueno, eso constituiría entre los 8 pares cervicales, los 12 pares torácicos, los 5 lumbares y los 5 sacros, más el o los nervios coccigios, 31 a 32 pares de nervios espinales, que lógicamente, tomando como eje central el eje longitudinal, van a estar encargados de la inervación sensitiva y motora de la mitad cada uno de nuestro cuerpo. Por eso es que son pares. Fíjense aquí, dice la proyección, la médula espinal, pero fundamentalmente quiero que lean el subtítulo, que es, digamos, la descripción correspondiente a los nervios espinales o raquídeos. Ustedes ven un corte transverso de la médula espinal, en el cual pueden ver hacia adelante en la porción anterior, hacia arriba la porción posterior, y van a reconocer el asta anterior de la médula, el asta posterior de la médula, y fíjense ustedes qué interesante, cómo tanto de la raíz anterior como de la raíz posterior de la médula hay raíces que van a constituir una raíz anterior y una raíz posterior del nervio espinal o raquídeo. ¿Cómo reconocen ustedes la raíz anterior? Lógicamente porque desemboca o termina, o nace, perdón, desde el asta anterior de la médula. Ustedes bien saben que el asta anterior de la médula es fundamentalmente motor, y desde esa asta anterior, allí se encuentran, en esa sustancia gris del asta anterior, se encuentran los cuerpos celulares de las neuronas motoras, cuyos axones van a constituir el nervio, la acumulación de axones van a constituir la raíz motora de ese nervio raquídeo. Que ese impulso nervioso, motor, va desde la médula espinal o desde estructuras de la parte más alta del sistema nervioso central, pero que van a emerger de la médula en sentido centrífugo, vale decir, desde la médula hacia la periferia. Esa es la importancia de identificar la acción motora, ¿no? Motor es una acción que parte de la corteza cerebral o de estructuras subcorticales que desciende y va hacia la periferia. Ahora, el nervio raquídeo que ustedes ven tiene también pintadas de celeste y de azul fibras que van a venir de la periferia y van a llegar a la médula. Vale decir, tienen una dirección centrípeta, vale decir, desde la periferia hacia el centro, trayendo sensaciones que ustedes ven que tienen el cuerpo de la neurona bipolar en esta dilatación alojada en la raíz posterior del nervio espinal o raquídeo, que es el ganglio. El ganglio sensitivo, ahí tiene el cuerpo de la neurona. Y fíjense, tenía el axón que traía el estímulo y, ¿no es cierto?, la prolongación que se continúa y termina en el asta posterior
de la médula, siguiendo un camino inverso al motor, porque las sensaciones parten desde nuestros receptores periféricos, sean cualquiera las sensaciones térmicas, frío-calor, algésicas, de algos, dolor, ¿no es cierto? O bien las sensaciones profundas, ¿no? Conscientes e inconscientes. Todas esas sensaciones terminan en la médula espinal. O llegan a la médula espinal y desde ahí ascienden hacia los centros superiores del sistema nervioso central. Entonces, es importante que ustedes sepan cómo es la constitución de un nervio espinal o raquídeo. Tiene dos raíces que surgen de la médula. Una raíz anterior, motora, que ustedes siempre la van a identificar pintada de rojo, y una raíz sensitiva que trae impulso y lo lleva a la médula, ¿no es cierto? Y que ustedes siempre la van a identificar pintada de azul o celeste fuerte. Eso por convención, ¿no? Entonces, fíjense cómo las dos raíces, un poquito antes del agujero de conjugación o del agujero de conjunción, que es ese sector entre los pedículos de las vértebras que van a permitir que los nervios espinales salgan del conducto raquídeo y vayan a la periferia. Fíjense qué importante ese conducto, ese orificio. Un poquito antes se unen las dos raíces anteriores y posteriores y forman un solo cordón nervioso que es el nervio espinal o raquídeo. Acá ven lo mismo, las dos principales ramas del nervio espinal. Fíjense que se ve claramente en el número 1 el asta anterior y en el número 2 el asta posterior. El asta anterior o cuerno anterior, como ustedes lo pueden ver aquí en la sustancia gris de la parte inferior de la proyección, allí están los cuerpos neuronales de las neuronas motoras, que van a tomar, como yo les decía, coloreado en rojo, la raíz anterior del nervio espinal o motora. Mientras que aquí vemos pintado en azul la raíz posterior constituido por los axones, cuyas neuronas, cuyos cuerpos neuronales están en lo que ustedes ven 13, que es el ganglio posterior de la raíz posterior, valga la redundancia. Entonces, y de allí salen las fibras que van a transcurrir por la raíz posterior o van a constituir la raíz posterior y terminan en la sustancia gris de la médula espinal. Ahora, si es una sensación que nosotros, por ejemplo, necesitamos hacerla consciente, no queda en la médula. Asciende, debe necesariamente, para que nosotros la hagamos consciente, por ejemplo, si tocamos una superficie fría o caliente, para saber si está fría o caliente, debe alcanzar la corteza cerebral. Entonces viaja todo a lo largo del nervio periférico hasta la médula espinal y de allí toma las vías ascendentes o sensitivas y van a llegar primeramente al tálamo óptico y luego a la corteza somatosensitiva, que está en el área postcentral, y ahí se van a hacer conscientes. Ahora ustedes me dirán, bueno, profesor, pero yo apenas toco una superficie, sé si está fría o si está caliente, o si es lisa o si es rugosa. Sí, efectivamente, la conducción es sumamente rápida y viaja, al igual que si nosotros queremos, gracias a esa acción de percibir una superficie caliente, queremos retirar la mano. Entonces, esa acción de retirar la mano ya no es sensitiva, esa es motora, que viaja por la raíz anterior. Vale decir que nosotros tocamos una superficie, está caliente, el estímulo viaja por la raíz posterior hasta la médula,
viaja por el nervio primero, toma la raíz posterior, llega a la médula, toma las neuronas del asta posterior, asciende hasta la corteza toma noción de que esa superficie está caliente e inmediatamente se genera una respuesta que baja desde el cerebro, desde el área motora, hasta la médula, el segmento correspondiente, si es miembro superior o miembro inferior, viaja por la raíz anterior hasta el músculo que me hace retirar la mano, que puede ser, si es una acción de flexión del antebrazo sobre el brazo, puede ser el bíceps braquial o cualquier otro de los músculos que me permita apartar el miembro. Vale decir que las dos principales ramas del nervio espinal o raquídeo, cualquiera sean de esos 31, 32, 33 pares, están constituidos por una raíz anterior motora y una raíz posterior o sensitiva. Ahora, el nervio está constituido por la integración de las fibras. Ustedes me dirán también, hay nervios puramente motores, profesor, que no tienen fibras sensitivas. Sí, hay nervios puramente motores. Pero en general, en su mayor parte, los nervios tienen y conducen fibras motoras y fibras sensitivas. Vale decir, son nervios mixtos. Bien. Ahora hay una porción que si ustedes se ponen a pensar en este instante, hemos hablado de la inervación motora y sensitiva desde el cuello hacia abajo. Y ustedes se preguntarán, o si están con algún compañero, amigo, alguna persona que esté, pero el profesor se está olvidando de la inervación motora y sensitiva de lo que es la cara y lo que es el cráneo, vale decir, de la cabeza. No, no me lo estoy olvidando, jóvenes. Lo he dejado para que ustedes comprendan que tanto la cara como el cráneo tiene una inervación que es distinta o está llevada a cabo por un grupo de nervios que son diferentes a los nervios espinales o raquídeos. Esos nervios, como yo les dijera en el comienzo de la conversación, pueden estar comprendidos dentro del sistema nervioso periférico o no. Hay alguna bibliografía que los incluye, hay otras que no. ¿Cómo se llaman esos nervios? Son los nervios craneales. Los nervios craneales. ¿Qué particularidad anatómica tienen los nervios craneales? Que los nervios craneales surgen desde la base del cráneo y todo a lo largo del tronco o tallo cerebral, vale decir, del mesencéfalo, del puente y de la médula oblongada. Dicho de otro modo, de los pedúnculos cerebrales, de la protuberancia anular o del bulbo raquídeo, que son estructuras que están dentro del cráneo, como ya lo estudiáramos en la reunión pasada. Son 12 pares, vale decir, 12 a la derecha, 12 a la izquierda. Estos nervios, los craneales, incluyen 3 categorías de nervios. Los hay motores puros, vale decir, que tienen acción únicamente de inervar músculos ubicados en la cara o en el cráneo. Los hay sensitivos, ¿no es cierto? Y mayoritariamente son mixtos, ¿vale? Es decir, tienen un componente nervioso, lo ya analizado. Componente nervioso, un componente sensitivo. Pero los nervios craneales también admiten una tercera división, que son los nervios sensoriales. ¿Y qué es un nervio sensorial? Es un nervio que está relacionado con un sentido. Y así, dentro de los pares craneales, tenemos, por ejemplo, el primer par, el segundo par y el octavo par, entre otros, que son nervios sensoriales.
Pasemos rápidamente revista a los 12 pares craneales. Los pares craneales son habitualmente estructuras que, fíjense ustedes la importancia, van a inervar digamos, partes, fundamentalmente, como les decía, ubicada en la cara y el cráneo. Ahora, existe un nervio, que lo vamos a mencionar un poquito apartado, que es el nervio vago, el 10º par, o nervio neumogástrico, que está vinculado con una inervación más vegetativa y que sale de lo que es el cráneo, inclusive trasciende lo que es el cuello, el tórax y llega al abdomen. Los pares craneales, ¿cuáles son? Yo se los nombro del 1 al 12. El primer par es el nervio olfatorio, el segundo par es el nervio óptico, el tercer par es el nervio oculomotor o motor ocular común, el tercer par, el cuarto par es el nervio troclear o patético, el quinto par es el nervio trigémino, el sexto par es el nervio abducens o motor ocular externo, el séptimo par es el nervio facial, que tiene una porción anexa, que es el séptimo bis, que es el intermediario. Después, el octavo par es el nervio estatoacústico o vestíbulo coclear. El noveno par es el nervio glosofaringio. El 10º par es el nervio, lo dicho, nervio vago o neumogástrico. El 11º par es el nervio accesorio o espinal de la antigua nomenclatura. Y el 12º par es el nervio hipogloso mayor. Como les dijera anteriormente, vieron ustedes, yo a fuerza de los años, me los acuerdo a todos del 1 al 12. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿y qué hace cada uno? El primer par, en el nervio olfatorio, nos permite el sentido del olfato. Por eso, ¿será un nervio sensitivo? No. ¿Será un nervio motor? No. ¿Será un nervio mixto? No. ¿Qué es? Es un nervio sensorial. El segundo par es el nervio óptico, sentido de la vista. De nuevo, otro nervio sensorial. Ahora, tenemos otros nervios sensoriales, que acá los llama la proyección sensitivo. No me parece que discrepo con la proyección, pero la traigo para, digamos, que ustedes comprendan que no es lo mismo un nervio sensitivo que toma la sensibilidad cutánea, térmica o al dolor, que un nervio sensorial que permite, digamos, que nos permite la percepción de un sentido, como puede ser, por ejemplo, el olfato, la vista o la audición y la vinculación con el equilibrio que está a cargo del octavo par, vestíbulo coclear, ¿no es cierto? O nervio estatoacústico. Nervios motores puros, nervios motores puros. ¿Hay nervios motores puros, profesor? Sí, lo hay. El tercer par, oculomotor. ¿Qué tiene bajo su dominio el tercer par oculomotor o motor ocular común? Tiene a cargo la inervación de toda la musculatura, digamos, extrínseca del globo ocular, a excepción, ¿no es cierto?, del elevador del párpado superior y del recto externo. Todo el resto de los músculos, vale decir, dependen del óculomotor. Fíjense,
que el patético o troclear y el motor ocular externo o abducens también son nervios motores porque van a inervar dentro del ojo el elevador del párpado superior y el recto externo, el motor ocular externo. Hay otros nervios fuera de la órbita que sean motores puros, sí, por ejemplo, el hipogloso mayor, que es el nervio que va a inervar los 12 músculos que forman parte de la lengua. Entonces el hipogloso es un nervio, hipogloso mayor es un nervio motor, entre otros. Y después tenemos los nervios mixtos. Los nervios mixtos, como el trigémino, por ejemplo, que es un nervio muy importante, se denomina trigémino porque tiene 3 ramas, el nervio oftálmico, el nervio maxilar superior y el nervio mandibular. El nervio maxilar y el nervio mandibular. Nervio oftálmico a su vez se divide en ramas, el maxilar en ramas y el nervio mandibular en ramas. A los fines prácticos, quiero que sepan que es mixto. ¿Por qué? Porque el nervio trigémino brinda la sensibilidad, tanto cutánea como mucosa, de la mayor parte de nuestra cara y de parte del cráneo, y desde el punto de vista motor inerva los músculos elevadores de la mandíbula, ¿no? Los que ayudan a cerrar o a llevar la mandíbula hacia el maxilar. Después, otros nervios mixtos, como ustedes pueden ver allí. Los pares craneales, como yo les decía con anterioridad, fíjense el primer par, el nervio olfatorio, el nervio óptico, después tenemos por orden de emergencia, vamos viendo lo que son el tercer par, el cuarto par, el quinto par, o trigémino, el sexto par, que es el nervio abducens o motor ocular externo, el séptimo par, nervio facial, el octavo par, nervio estatoacústico o vestíbulo coclear, que tiene que ver con el sentido del oído y del equilibrio, el noveno par, que es un nervio mixto, que es el nervio glosofaringio, perdónenme, el noveno par, que es el glosofaringio, el décimo par, el nervio vago, el undécimo par, el nervio accesorio o espinal, y el duodécimo par es el nervio hipogloso mayor, motor puro, inervado, inervación para la musculatura intrínseca de la lengua. Fíjense ustedes que aquí están numerados con números arábigos, pero habitualmente los nervios craneales se identifican por números romanos. Están viendo ustedes en su emergencia desde la base del cráneo, en la base del cerebro en realidad, el primer par hasta el duodécimo par, ¿no es cierto?, que es el nervio hipogloso mayor. Bueno, hecha esta aclaración, aquí cerramos el capítulo de nervios periféricos. Abordamos ahora lo que tiene que ver con el sistema nervioso vegetativo. Fíjense que el sistema nervioso vegetativo, también llamado autónomo, mal llamado autónomo, es una porción del sistema nervioso, funcionalmente hablando, que tiene bajo su potestad, su dominio, la regulación de lo que es el sistema o las acciones que no tienen nuestro control voluntario. El sistema nervioso vegetativo o autónomo, como ya lo estudiáramos, tiene
dos grandes porciones que pueden tipificarse como sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Estas dos grandes divisiones del sistema nervioso vegetativo actúan complementariamente, no competitivamente. El sistema nervioso simpático está más bien relacionado con nuestro sistema de alarma o amenazas, poniéndose en marcha cuando el organismo se siente amenazado, cuando se siente ante una situación de estrés. Y manteniendo bajo control todas las estructuras corporales que involucran el músculo liso, las glándulas, en esos órganos y bajo esas condiciones. La otra subdivisión del sistema nervioso vegetativo o autónomo es el sistema nervioso parasimpático, que actúa más bien disminuyendo a fin de equilibrar toda esa exacerbación del sistema nervioso simpático, disminuyendo las acciones de músculo liso, de glándulas, vinculadas a los órganos que tiene bajo su control. Vale decir, que no es que sea una actitud entre estas dos grandes divisiones de competencia, sino de interrelación a fin de mantener un equilibrio de nuestro organismo lo más cercano. Si nosotros lo comparáramos esto con una balanza, digamos, la aguja de la balanza debería estar en el medio, gracias a la acción de nuestro sistema nervioso simpático y parasimpático. Eso no ocurre habitualmente. ¿Por qué no ocurre? Porque nosotros estamos sometidos a influjos del medio externo, a situaciones de la vida real y diaria, ¿no es cierto?, que hacen mover esa balanza en un sentido y en el otro. Si esa balanza se mueve, ya sea hacia el lado del sistema nervioso simpático, parasimpático, pero dentro de unos parámetros biológicamente aceptables, ¿qué es lo que pasa con la mayoría de nosotros? En estos momentos mantenemos la salud. Ahora, si se desequilibra o hacia el lado del simpático, hacia el lado del parasimpático y se sale fuera de esos rangos biológicos, aparecen situaciones de enfermedad. El sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático que ustedes ven en la proyección, fíjense, tanto una división como otra que constituyen el sistema antiguamente denominado sistema nervioso autónomo o sistema nervioso vegetativo, es muy importante que ustedes lo comprendan a esto, porque es muy interesante ver que ustedes, por ejemplo, puedan comprender que esto es una cuestión más bien vinculada a dos sistemas que están en relación. Ahora, si ustedes observan la división simpática y parasimpática, van a ver que tienen neuronas ubicadas en el sistema nervioso central, tanto la división simpática como la parasimpática. Es una neurona de la cual surge un axón que va a ir a hacer sinapsis o relacionarse con otra neurona, con una segunda neurona. Fíjense ustedes que ese axón y esa otra neurona
Y los axones que salen de esas neuronas, tanto en el sistema nervioso simpático como parasimpático, ya constituyen estructuras que están dentro del sistema nervioso periférico. Vale decir que el sistema nervioso vegetativo autónomo, entendido funcionalmente en base a qué acciones permite o inhibe, desde el punto de vista anatómico posee, o desde el punto de vista estructural posee, una neurona ubicada en el sistema nervioso central y después prolongaciones y una segunda neurona que están ubicadas en el sistema nervioso periférico. Fíjense ustedes que la neurona, primera neurona, ubicada en el sistema nervioso central, en el caso del sistema nervioso simpático, están ubicadas en lo que es el cráneo, fundamentalmente el menos en el cráneo, más en lo que es el simpático cérvico-torácico, ¿no? Y una pequeña porción en el sector lumbar. Allí están esas neuronas del sistema nervioso central. ¿En qué lugar? En la médula espinal. Ahí están las neuronas. De allí va a salir el primer axón. El primer axón, fíjense, este axón. ¿No es cierto? Entonces, fíjense qué importante que es el sistema simpático, porque ese axón, que es este que ustedes ven acá, constituyen axones que son cortitos y que van a hacer sinapsis en un ganglio que está cercana a la estructura de la médula espinal, que es el orificio que alberga la segunda neurona que ustedes ven de color verde. Y desde allí van a salir los axones de la neurona cuyo cuerpo es verde y van a ver las aferencias de esa neurona van a terminar en los efectores del sistema nervioso simpático, que ¿cuáles son? El músculo liso, el músculo cardíaco y las células de las glándulas. Entonces, esa es la estructura del sistema nervioso simpático. Una neurona ubicada en los segmentos cérvico-torácico lumbar de la médula espinal, unos axones cortos que van a hacer sinapsis con otras neuronas cercanas a la médula en los ganglios que ustedes ven aquí, cuyo cuerpo es verde y cuyas aferencias van a ser axones largos que van a ir a la periferia. ¿A dónde? Al músculo liso visceral, al músculo cardíaco y a las glándulas de los diferentes órganos. Ahora, vean ustedes que el parasimpático también tiene una estructura similar al simpático. Ahora, ¿en qué se diferencia? Bueno, fíjense, tienen una primera neurona que está alojada en el sistema nervioso central, que es la amarilla. Ahora, esa neurona va a tener un axón que sale, y ustedes se preguntarán antes del axón, profesor, ¿dónde están esas neuronas? ¿En qué lugar? Están alojadas fundamentalmente en el cráneo y en la porción sacra de la médula, en los dos extremos, en el tallo cerebral, en los núcleos de los pares craneales y en la parte final de la médula espinal. Ahí están los cuerpos de las neuronas amarillas. Y de ahí salen los axones, que van a constituir
el sistema nervioso periférico. Y ustedes ya saben que cuando yo hablo de sistema nervioso periférico, hablo de nervios. Entonces, ahora, el nervio parasimpático, profesor, ¿tiene la misma longitud que el nervio simpático? No. El nervio simpático era cortito porque llegaba al ganglio que estaba vecino a la médula. Acá no. Acá el nervio es largo. Y los ganglios, en donde está la segunda neurona, están vecinos a los efectores. Están vecinos a los órganos a los cuales van a inervar. Ahí encuentra, hace sinapsis en la segunda neurona y la segunda neurona emite su axón que van a ir a los efectores, de que son los mismos del simpático. Los efectores siguen siendo el músculo liso visceral, el músculo cardíaco y las glándulas, las células glandulares. Porque los dos sistemas nerviosos, las dos subdivisiones del sistema nervioso vegetativo autónomo, inervan los mismos efectores. Ahora, dependiendo que predomine uno sobre el otro, va a ser el funcionamiento de ese órgano o estructura. O bien, de un funcionamiento equilibrado de los dos, va a determinar que la aguja se mantenga en cero. Entonces, estructuralmente este gráfico que les presento del sistema nervioso vegetativo, del simpático al parasimpático, ustedes pueden ver las diferencias estructurales de la fibra preganglionar en el simpático, que es corta, mientras que la fibra preganglionar en el parasimpático es larga. Ahora fíjense que las fibras postganglionares en el simpático es larga, mientras que en el parasimpático es cortita. ¿Cómo se realiza la transmisión del impulso en el sistema nervioso simpático y en el sistema nervioso parasimpático? Igual que en cualquier sinapsis, jóvenes, a través de los neurotransmisores. Entonces, ¿son los mismos neurotransmisores para el sistema nervioso simpático que para el parasimpático? No. En la fibra preganglionar, al hacer sinapsis con la segunda neurona, vamos a tener siempre el mismo neurotransmisor. El neurotransmisor se denomina acetilcolina. Vale decir, en esta sinapsis y en esta otra sinapsis a nivel del ganglio autonómico. Ahora, difieren el neurotransmisor entre la fibra postganglionar y el efector. En el caso del simpático es la adrenalina o la noradrenalina. En el caso del parasimpático vuelve a ser la acetilcolina. Vale decir que hay diferencias estructurales y diferencia también en los neurotransmisores entre el sistema nervioso simpático y parasimpático del sistema nervioso vegetativo. Entonces, acá les muestro, ¿no es cierto?, lo que les dije anteriormente resumiendo. En el simpático, o cuando hablamos del simpático, ¿dónde están ubicadas las neuronas en el sistema nervioso simpático? Están ubicadas en la médula, como yo les dije, de la porción final cervical y fundamentalmente toracolumbar. La neurona preganglionar, ¿dónde estaba? En la médula espinal. Los axones de esa neurona, de esa primera neurona, ¿eran largos o cortos? Eran cortitos, porque viajaban hasta encontrar el ganglio que estaba vecino a la médula o paravertebral. Y los axones de esa segunda neurona, ¿cómo eran con respecto al efector? Las fibras postganglionares son largas, están a distancia del efector.
Vamos al parasimpático a pasar un poquito de revista. El parasimpático, ¿dónde están la primera neurona? Yo les dije, en los núcleos de los pares craneales a nivel craneal o en la parte final de la médula, cráneo-sacro. Entonces, la neurona preganglionar o primera neurona, ¿dónde está? ¿En el tronco encefálico o en la división sacra de la médula, en la parte final? Los axones preganglionares, ¿cómo son en el parasimpático? Largos, porque los ganglios autonómicos están lejos de la primera neurona. Entonces hay un gran trayecto a cumplir porque los ganglios están cerca de los efectores. Y las fibras postganglionares en el parasimpático, ¿cómo son? Cortas, porque si el ganglio está cerca del efector, el trayecto entre el ganglio y el efector es más pequeño. No olvidar lo que les mencioné de los neurotransmisores. En el simpático, en la primera sinapsis o en la sinapsis ganglionar es la acetilcolina, mientras que la sinapsis, en la segunda, entre neurona y efector es adrenalina y noradrenalina, mientras que en el parasimpático, cualquiera sea la sinapsis, es la acetilcolina. Y entonces acá tenemos lo que estábamos hablando. Fíjense, en rojo. En rojo ven la médula, esta es la médula a la izquierda, en la proyección a la izquierda. El cordón, ustedes ven en rojo, de T1 a L2, ven en rojo, y allí están, ¿quiénes? Las primeras neuronas del simpático. El simpático que ustedes ven que salen los axones, los hilitos en rojo, van a los ganglios que están ubicados cerca de la médula paravertebral y de allí salen en línea de punto, fíjense ustedes, los nervios que van a los efectores. Primera neurona, fibra preganglionar corta, segunda neurona y fibra postganglionar larga. Fíjense que van a los ojos, a la glándula submandibular, lingual, parótida, a los pulmones, al corazón, al hígado, al estómago, a los intestinos, a los riñones, a la vejiga, al útero, a los testículos, etc. El simpático. Ahora, en azul, recuerdan ustedes que ¿dónde estaban las primeras neuronas del sistema nervioso parasimpático expresado en azul? Dijimos, están en el tronco cerebral o en la columna sacra, o en la médula sacra, perdón. Entonces, fíjense, ahí lo ven, y ustedes van a ver que salen los nervios craneales, que son quienes conducen las fibras parasimpáticas a nivel de la división craneal, y en la división sacra son los nervios. Y fíjense que las fibras preganglionares, en cualquier de las líneas azules que ustedes tomen, fíjense que son largas. Fíjense dónde están los ganglios parasimpáticos. Están cerca del efector. Por lo tanto, las fibras postganglionares son cortas. Ahora, vean que a todas las estructuras, ya sean pulmón, corazón, ojo, glándulas o útero, llegan tanto la división simpática como parasimpática. Si yo estoy en una situación de alarma, vale decir, voy a rendir anatomía y fisiología o procesos biológicos 2, se me va a activar aquella fracción o aquella subdivisión del sistema nervioso vegetativa vinculada con la alarma. Entonces, cuando llame el profesor Tamayo a dar examen, se me va a activar la división simpática. Entonces, voy a sentir la piel seca, las manos sudorosas, el compañero que está al lado le va a decir, te pusiste pálido, van a tener la boca seca, van a sentir el corazón que aumentó su frecuencia cardíaca, van a respirar más rápido y no se van a acordar siquiera ni de las milanesas de la mamá, ni tampoco de la novia y nada. Van a estar enfocados
porque está predominando el sistema nervioso simpático en una situación que ustedes la interpretan como que requiere mayor foco y que yendo en la escala filogenética hacia atrás, sería el gato frente al perro, ¿cierto? Una situación de amenaza. ¿Ah? El profesor que me va a examinar. Entonces, el corazón me aumenta la frecuencia cardíaca, la lengua se me pega en el paladar. Ahora, por el contrario, si predominara el parasimpático, ¿no es cierto? ¿Qué sentiría yo? Yo sentiría que mi corazón disminuye su latido cardíaco, que mi frecuencia respiratoria disminuye, que antes mis pupilas se habían agrandado para mirarlo bien al profesor o para el gato mirarlo bien al perro, que no lo vaya a dañar. En este caso, donde predomina el parasimpático, las pupilas se achican, ¿no es cierto? Las secreciones digestivas aumentan. Vale decir que son dos sistemas que están interrelacionados. No compiten entre ellos, se interrelacionan. Bien. Las bibliografías de donde pueden consultar, finalmente siempre me gusta mencionarles el libro Tórtora como primera base de consulta y después tienen algún libro de anatomía para consultar las estructuras básicas, un libro de histología para ver las bases histológicas y un libro de fisiología, el Guyton Hall, o el libro de Gannon, o el libro de Cannon, cualquiera. El Gannon es un buen libro, en donde pueden consultar las bases fisiológicas del sistema nervioso periférico y del sistema nervioso vegetativo. Muchas gracias. Yo ahora voy a dejar de compartir pantalla y voy a volver con ustedes. Espero les haya resultado de utilidad. Quedo disponible por si hay algunas preguntas o algo que no les haya quedado claro o yo no haya sido lo suficientemente explícito o lo suficientemente confuso para ustedes, así que lo que necesiten a su disposición para evacuar las preguntas si es que existieran. Los escucho. ¿Preguntas? Dayana dice, se entendió bien. Bueno, me alegro mucho, Dayana. Espero que haya sido así. Sé que no es un tema sencillo. Sé que es un tema que va a requerir, luego de la clase, esta tarde, con la tranquilidad. Perfecto. Aquí Candela me dice que no están las clases, ni la anterior Candela, ni la anterior está subida, la anterior mía me refiero. Bueno, sí, me comprometo a subir las dos clases, la del martes pasado y esta que vamos a detener la grabación en este instante. Vamos a detener la grabación.